día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Ese gozo es independiente de las circunstancias, ese gozo es independientemente de la cantidad de personas, ese gozo se fundamenta en la persona y obra de nuestro Señor. Hay algo que quisiera exhortar a la iglesia al iniciar, mis amados hermanos. En tiempos de incertidumbre como esto, no hay nada más importante que recordar: confiar en el Señor. Usted se puede dar lujo de prácticamente cualquier cosa, menos dejar de confiar en el Señor. De hecho, la fe se prueba precisamente en circunstancias como esta. ¿Dónde está lo que decimos? ¿Dónde está lo que proclamamos? Se ve en circunstancias como estas. Él es el Señor, en Él confiamos. Oramos que el Señor nos permita oír su palabra, ver a Cristo en medio de ella, y ser edificado y transformado por la misma. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Mis amados hermanos, vamos a continuar nuestra travesía a lo largo del libro de Éxodo. Y no sé ustedes, pero el año se ha ido bastante rápido para mí en medio de todo lo que ha estado sucediendo. Ya estamos arrancando diciembre prácticamente y ya estamos en el 2024 prácticamente. Es importante, hermanos, aprovechar bien el tiempo para la gloria del Señor. Recuerde usted el día y la hora, nadie lo sabe. Y procuremos que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad. Y vamos entonces a seguir atravesando el libro de Éxodo, particularmente en la sección que aborda el decálogo, los 10 mandamientos. Estamos viéndolos uno por uno, procurando con la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo comprenderlos. Porque, como hemos dicho, el decálogo tiene que ser vivido con el propósito y las motivaciones correctas. Si no, podemos encontrarnos en problemas en referencia a nuestra relación con Dios. El quinto mandamiento, que está siguiendo la secuencia que nos compete hoy, es el primer mandamiento de la que se conoce como la segunda tabla de la ley. Ahora todos tenemos nuestras imágenes, hemos visto los dibujitos de las dos tablas, con los mandamientos del 1 al 4 y después los mandamientos del 6 al 10, dependiendo de cuál sea su corriente teológica. No obstante, la razón probable por la cual eran dos tablas era por puros propósitos legales. Estaba el original y la copia. La copia se guardó en el arca del pacto, ¿recuerdan? Simple y sencillamente, allá no había fotocopiadora, hermano, así que había que hacer dos. Sin embargo, aun cuando las tablas tenían los 10 mandamientos escritas, no se puede negar que la naturaleza de los mandamientos se puede dividir en dos. Y es precisamente lo que podemos ver aquí. ¿Sí? Los mandamientos que nosotros llamamos de la primera tabla son de carácter vertical. Lidian con la correcta relación con Dios. Es lo que vimos hasta la semana pasada. Los mandamientos de la segunda tabla, por otra parte, son de carácter horizontal y estos lidian con la correcta relación con la comunidad, con la humanidad. Ahora, mis amados hermanos, mi intención esta mañana, al iniciar lo que llamamos la segunda tabla, es recordarles que no debemos verlas como elementos independientes, sino como elementos complementarios. Nuestra relación vertical con Dios moldea todas
las relaciones horizontales. Al Señor se le preguntó en una ocasión, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el mayor, el más importante? Y el Señor respondió, el amor a Dios con todo nuestro ser, ¿cierto? Alma, mente, todo nuestro corazón. Lo cual vemos registrado en los primeros 4 mandamientos que hemos visto, el aspecto positivo de los 4 mandamientos. El segundo mandamiento es similar, ¿cierto? ¿Y en qué sentido es similar? Es similar en el fundamento de que ambos surgen del amor. Tanto el primero como el segundo mandamiento, en el cual el Señor resume la ley, se fundamenta en el amor. En este caso, al prójimo como a uno mismo. Sin embargo, ese amor al prójimo debe fluir de un amor correcto hacia Dios. Lo que quiero establecer esta mañana, mis amados hermanos, es que comprendamos de que sin amor a Dios no existe motivación ni entendimiento correcto del amor al prójimo. Decía Juan Calvino, permítanme citarles, así que llamamos al culto divino principio y fundamento de la justicia, y la causa es que suprimido este culto divino, toda la justicia, continencia y templanza con lo que los hombres se esfuerzan por vivir es cosa vana y frívola ante Dios. El punto de Calvino era de que sin el enfoque hacia Dios primero, todo lo demás pierde sentido, pierde valor y pierde relevancia. Veremos entonces, mis amados hermanos, que el amor al prójimo, de acuerdo con la segunda tabla, inicia con la primera relación, la relación padres-hijos. A raíz de esto vamos a ver, mis amados hermanos, que la primera relación marca todas las demás relaciones, haciendo la relación padres-hijos la relación más importante de todas. ¿Por qué? Bueno, en primera instancia, aprendemos a confiar y depender de quien propicia nuestro desarrollo y bienestar. Eso es lo primero que aprendemos. Y por esa razón debemos aprender a obedecer, a escuchar y a respetar. Aprendemos también en esa primera relación la necesidad de autoridad. No lo que estoy diciendo, la necesidad de autoridad. El mundo fue diseñado por Dios en términos de jerarquías, cosa que ahora el mundo rechaza. Es en la primera relación que aliviamos por primera vez con el concepto de autoridad. Es en la primera relación cuando aprendemos que no somos absolutamente independientes, aunque nos pensamos independientes, sino que nuestras acciones, buenas o malas, nuestras decisiones, buenas o malas, involucran a otras personas. Es en la primera relación también, mis amados hermanos, donde aprendemos a vivir con otras personas. Esa es la razón por la que, si recuerdan bien, en el mes de la familia hablamos acerca de que la institución familiar estaba y está bajo ataque. El ataque es satánico y viene desde todos los extremos ideológicos. En un extremo, el Estado dice: yo soy la única autoridad, obviando el hecho de que su autoridad es delegada por Dios y reclamando inclusive soberanía sobre lo que piensan y deciden los individuos. El otro extremo, el anárquico, dice: yo soy mi propia ley, e inclusive se le enseña a los niños bajo ese entendimiento que los niños son su propia autoridad, porque cada quien es su propia autoridad.
Y ambos extremos, mis amados hermanos, destruyen o socavan el diseño divino. Todo esto pone en marco, nos muestra la importancia del quinto mandamiento. Y vamos a ver hoy, mis amados hermanos, que el quinto mandamiento no solamente tiene repercusiones en las cuatro paredes de su casa. Nos vamos a dar cuenta que el quinto mandamiento no solamente significa: jóvenes, laven su ropa, limpien su cuarto. Vamos a ver que el quinto mandamiento tiene implicaciones universales. Tiene un alcance global. Y entendiendo esto, mis amados hermanos, vamos a adentrarnos en el quinto mandamiento. ¿Cuál es la idea que queremos desarrollar hoy, mis amados hermanos? Gracias, hermano. Dios, en el quinto mandamiento, requiere la consideración y respeto a las figuras de autoridad que Él ha puesto sobre nosotros. Consideración y respeto son requeridos por Dios a la autoridad que Él ha puesto sobre nosotros. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver en nuestro texto respondiendo tres preguntas. ¿Qué requiere el Señor en el quinto mandamiento? ¿Qué prohíbe el Señor en el quinto mandamiento? Y la tercera pregunta: ¿cuál es la razón del quinto mandamiento? Sin más preámbulo, hermano, permítame entrar de lleno en lo que se requiere en el quinto mandamiento, el cual en esta ocasión es obvio. Lo vemos en la primera parte del versículo 12, ¿cierto? Sencillo y corto: honra a tu padre y a tu madre. Y la palabra clave aquí es honrar. La palabra que se traduce al castellano, honrar, aquí conlleva la idea de algo pesado, de algo con peso. De hecho, cuando nos referimos a Dios y a la magnitud de su divinidad o al peso de su majestad divina, lo llamamos su gloria. Y con respecto entonces a personas comunes y corrientes como usted y yo, conlleva la idea del peso, del respeto o consideración que se le da a dicha persona. En este caso, darle el peso correspondiente a su jerarquía, darle el valor correspondiente, el valor y el aprecio correspondiente al peso de su jerarquía, al peso del llamado de ese padre particularmente. Debe salir entonces la pregunta: ¿cómo se hace eso? ¿Cómo entonces honramos a nuestro padre y a nuestra madre? Ahora, no me malinterpreten, los regalos del Día del Padre y los regalos del Día de la Madre, ya se pueden ir preparando la madre porque ya estamos terminando el año, son gestos buenos. Sin embargo, son gestos externos, son representativos, son simbólicos de lo que debe ser un sentimiento de aprecio por quien entrega dicho obsequio. ¿Ok? Son un gesto externo del aprecio y el peso que le damos al valor del individuo. No obstante, la Escritura nos muestra al menos tres maneras concretas en las que podemos cumplir el quinto mandamiento. La primera es reverenciando a nuestros padres. Y decimos que cuando alguien hace una reverencia es cuando se inclina hacia adelante en señal de respeto hacia otra persona. Ahora, ese respeto es precisamente representativo. Y aquí me quiero referir al aspecto real, concreto y práctico, no solamente práctico, inclusive consciente,
de que nuestros progenitores son dignos. Voy a poner un ejemplo a lo que me refiero. Levítico capítulo 19, versículo 3. Dice la palabra del Señor: cada uno temerá a su madre y a su padre, y de mi apa ahí lo pone el Señor, y mi día de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y de nuevo, hermanos, la palabra temer allí no significa solamente o meramente tenerle miedo a mi mamá o a mi papá, sino este temor está ligado al reconocimiento de la jerarquía o el rango dado por Dios a la persona temida, en este caso mi papá o mi mamá. Y ese reconocimiento debe ser expresado en reverencia y respeto. Es un temor reverente. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios con respecto al primer mandamiento, al quinto mandamiento? Dios nos llama a tratar reverentemente a nuestros padres, sin importar quién seamos o qué edad tengamos. Voy a poner un ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra del Señor: vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. ¿Okay? ¿Quién es Betsabé? La mamá de Salomón. ¿Y quién es Salomón? El rey. Es importante que usted entienda este contexto. Ahora note lo que sigue diciendo el texto. Y el rey se levantó a recibirla. ¿Y qué más hizo? Se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su izquierda, a su derecha. ¿Ven ahí? Ese era un hombre mayor de edad, y no solamente era un hombre mayor de edad, sino que era el rey de la nación, y se inclinó en reverencia a su madre. Ahora mi pregunta es: ¿quiere decir eso que tenemos que inclinarnos delante de nuestras madres y de nuestros padres? No necesariamente, no estaría mal, pero más que eso, es un llamado a considerar cuál es nuestro trato hacia nuestros progenitores. Si nuestro trato hacia nuestros progenitores es respetuoso, es digno, es honorable, ¿cómo nos dirigimos a ellos? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo tratamos a mamá? ¿Cómo tratamos a papá? También, mis amados hermanos, los reverenciamos cuando buscamos su felicidad y buscamos su alegría. Que estén complacidos, note, en la medida de lo posible. Voy a pedirle que me acompañe a otro texto. Proverbios, capítulo 23, versículo 24 al 25. Dice el Señor en su palabra: mucho se alegrará, ¿quién? El padre del justo, y el que engendra sabio, ¿qué hará? Se gozará con él. Versículo 25: alégrense, ¿quiénes? Tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. ¿Ok? Entonces, el reverenciar a nuestros progenitores es una manera en la que honramos o cumplimos el fundamento del quinto mandamiento. Ahora, no solamente honramos a nuestros padres al reverenciarlos, sino que también honramos en la obediencia. ¿Okay? En la obediencia lo que estamos haciendo es honrar la jerarquía dada por Dios a nuestros padres. Y esto también es un principio claramente enseñado en las Escrituras. Ahí mismo en Proverbios 1:8, algunos se lo saben de memoria: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies
la dirección de tu madre. Es un llamado a escuchar. Vamos a ver un poquito más. Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis por uno. Y aquí el oír, mis amados hermanos, no es un oír pasivo, no es como el que estoy escuchando música, o estoy escuchando la radio, o estoy viendo televisión y escucho lo que están diciendo allí, sino que es un oír activo, es un oír para hacer, entendiendo que lo que se hace o lo que se pide hacer por parte de nuestros padres es en la búsqueda del bien. Ahora, hermano, hay que también recalcar aquí que nuestras experiencias probablemente han sido diferentes con nuestros padres, pero téngame paciencia que voy a un punto. Aquí asumo, entiendo que un buen padre, no necesariamente creyente, quiere siempre el bien para sus hijos. Y al oír sus palabras, tenemos que reconocerlo e inclusive aceptar también su corrección. Proverbios capítulo 15, versículo 5. El necio, dice la Escritura, menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Hay otro ejemplo bueno en Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 12, versículo 9. Dice el apóstol, o el autor de Hebreos, como usted prefiera: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahora, hermano, ¿por qué estoy citando este pasaje? El autor de Hebreos está exhortando a la iglesia a recibir la disciplina del Señor, a recibir la corrección que proviene del Señor, lo cual es un gesto de amor, porque Dios, al que ama, disciplina. No obstante, lo que quiero destacar aquí es que Él usa como una figura comparativa la disciplina de los padres que se reverencian. Dice el apóstol: nosotros recibimos la corrección de nuestros padres y lo venerábamos, lo honrábamos, cuanto más con nuestro Señor. Por el contrario, mis amados hermanos, la desobediencia es distinguida en la Escritura como evidencia de impiedad. Es evidencia de la perversidad de los hombres en este siglo que Pablo describe como peligroso, ¿cierto? En 2 Timoteo 3, lo veremos con más calma adelante, dice que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que van a tener apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos eviten sobre la puerta. Y en toda esa lista que mencioné, salen los desobedientes a los padres. Saben que esa parte de la apariencia de piedad me marca mucho, porque aquí nosotros pensamos automáticamente en homicidas y personas que con armas calibre 33 esperando para matar a gente. Puede ser, pero no se restringe solamente a ellos. De hecho, la Biblia registra que los fariseos decían que cumplían la ley, y con respecto a honrar el mandamiento de padre y madre, decía: mamá y papá no te pueden honrar porque todo mi dinero está dedicado al Señor. Y usando ese pretexto, el Señor les dice: violan el mandamiento imponiendo algo que el Señor no les ha mandado hacer. Pero ellos actuando según ellos en piedad,
Yo entiendo toda mi plata al Señor, así que lo siento mucho, mamá querida. Estaban actuando como desobedientes, como impacto, como esta persona que acabamos de describir aquí. ¿Sí? Ahora, con respecto a la obediencia, también es prudente que yo haga un disclaimer. Hay que hacer un descargo ahí también. ¿Ok? El Señor no nos pide una obediencia ciega a los padres, sino que se nos pide una obediencia en el Señor, como dice Efesios 6:1. Es importante entenderlo, mis amados hermanos. Quisiera mencionar también la tercera evidencia o acto con el que honramos o cumplimos el quinto mandamiento, al amar a nuestros padres. Recordemos, amados hermanos, lo que mencioné al inicio con respecto a la segunda tabla. Los mandamientos de la segunda tabla son los resumidos por el Señor como el segundo mandamiento más importante, teniendo en común el concepto del amor. Amor a Dios y amor al prójimo en segunda instancia. Por ende, las Escrituras presuponen el amor a los padres. Lo vimos en el texto de Hebreos, ¿cierto? Nosotros aceptamos la disciplina de nuestros padres, dice el apóstol, y los venerábamos. También, en una ocasión, el Señor dice a sus discípulos: si alguno ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Ok? Ahora, eso sería obvio porque es una clara violación del primer mandamiento, pero ratifica el punto de que el amor a los padres es supuesto, se espera. Hemos de reconocer su amor y ser recíprocos al amor de nuestros padres. Proverbios capítulo 4, versículo 3. Escuchen cómo se expresa el proverbista. Me encantaron la palabra del proverbista que estudiaba, hermanos. Porque yo también fui hijo de mi padre. Note lo que sigue diciendo: delicado y único delante de mi madre. Él pudo percibir el trato de su madre, el cariño de su madre y el de su padre hacia él. No solamente eso, 1 Timoteo 5:4, pueden notarlo y verlo en casa, nos llama a ser piadosos con nuestras familias e inclusive recompensar a nuestros padres. Estas son maneras, mis amados hermanos, conforme a la revelación bíblica, en la que honramos a los padres en cumplimiento del quinto mandamiento. Ahora, ¿cuál es el alcance del quinto mandamiento? Porque el hermano Eugene dice que el quinto mandamiento tiene un alcance global. Ya mencioné, hermano, que de la primera relación fluyen todas las demás relaciones. De la relación jerárquica padres a hijos salen o somos preparados para todas las demás jerarquías que se fundamentan en el diseño divino. Nótenlo bien, mis amados hermanos. La autoridad y las autoridades, ya sea familiar, civil, laboral, eclesial, todas tienen origen divino. Todas y cada una. Nuestra naturaleza, por el contrario, aun cuando estamos llamados a jerarquía desde el inicio, nuestra naturaleza rechaza la jerarquía. Somos rebeldes, somos orgullosos. Aún hoy la palabra sométete suena a insulto, ¿cierto? Aún hoy, siendo creyentes, escuchamos a alguien que dice sométete, ¿me qué? Rechazamos instintivamente el concepto de sumisión. La palabra nos irrita, y nos irrita desde la más pequeña edad. Estoy seguro que cuando le dicen a Isabela que no, a veces se irrita. Estoy seguro que cuando le dicen a Elian que no, a veces no pueden hablar mucho, pero entienden que no, se irritan. Y a mí aquí también se irrita. ¿Por qué?
Porque venimos así de fábrica, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Y es por eso que Dios nos introduce en el sistema más afable para aprender lo que es la sumisión. Eso es lo que hace la familia. La relación padres-hijos nos prepara para esa transición de la que estoy hablando, mis amados hermanos. Decía Juan Calvino también: por esta causa nos es propuesta como ejemplo la superioridad menos odiosa y la más amable de todas, para doblegar y ablandar nuestros corazones a fin de que se acostumbre a obedecer. Y así el Señor, poco a poco, mediante la sujeción más dulce y fácil de tolerar, nos acostumbra a toda legítima sumisión, ya que la razón es la misma en todos casos. ¿Cuál es la razón? Son incluidas por Dios. Eso es lo que sucede en casa. Lea conmigo Romanos 13:1. 13:1 por ahora, después leeremos más adelante. Sométase alguna persona a las autoridades superiores. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Lo ven ahí? Eso no solamente incluye la autoridad civil, pero la incluye la autoridad en el hogar, incluye la autoridad en la iglesia, incluye todas las jerarquías establecidas por Dios. De modo, mis amados hermanos, que el quinto mandamiento no solamente requiere la honra, respeto, obediencia a nuestros padres, sino que se extiende a la honra debida a cada una de las relaciones jerárquicas que Él haya establecido, familiares, ya sea las conyugales, ya sea la relación padre-hijo, pueden ser las autoridades civiles, gobernantes, gobernados, laborales, empresarios, no empresarios, también. Todas están establecidas por Dios y todas deben ser honradas. Todas, sin excepción. Ya eso voy a tocar en un momento, hermanos. Habiendo dicho eso, hermanos, habiendo visto lo que requiere el primer mandamiento, y que no solamente está restringido al hogar, sino que parte del hogar, veamos lo prohibido por el quinto mandamiento. ¿Qué prohíbe el quinto mandamiento? Ahora no se ve ahí, ¿verdad? Pero la lógica, la implicación negativa, está implícito todo lo que es prohibido por el quinto mandamiento. Hacer lo contrario a lo que se nos manda hacer en el quinto mandamiento es lo que está prohibido. ¿Sí? Piensen todo lo que he mencionado hasta ahora y piensen en el antónimo, piensen en el contrario de la palabra. Se nos manda a reverenciar, entonces despreciamos o menospreciamos. Se nos manda a obedecer, entonces desobedecemos en lugar de obedecer. Se nos manda a amar y seamos indiferentes en lugar de amorosos. La prohibición, mis amados hermanos, es la que nos va a permitir ver cuán importante es este mandamiento para el Señor. Y aquí es donde espero, con ayuda del Espíritu Santo, que podamos martillar nuestras conciencias. Permítame hablar un momento de la importancia del mandamiento. Vamos a ver qué tan importante para el Señor. Éxodo 21:15, hermanos. El que hiere a su padre o a su madre, ¿qué dice el texto? Morirá. Ahora no, hermano, ahí ese hiere no es que le diga una palabra dura y fuerte. Ahí ese texto particularmente dice: si tú golpeas a tu madre o a tu padre, hiriéndolos, ¿cuál es la pena por Dios?
muerto. Eso lo vamos a ver con calma cuando lleguemos al capítulo 21, no está muy lejos. Pero ¿qué pasa con lo que dice? No, jamás yo le he levantado la mano a mi mamá y a mi papá. Jamás he golpeado a mi mamá y a mi papá. ¿Ok? Deuteronomio 21, versículo 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, ¿qué significa eso? Que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere. También del contexto, hermano. Y de nuevo, eso no se refiere a niños de 2 años ni niños de 6 meses ni nada. Aquí estamos hablando de hombres adultos en casa de su padre. Entonces lo tomarán su padre y su madre y los sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivían, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Ya ven que no son menores de edad. Entonces todos los hombres de la ciudad orarán por él y lo llevarán a la iglesia. ¿Es lo que dice ahí? Lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. Todo Israel oirá y temerá. Proverbios 20:20. Aquel que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Así de importante es el mandamiento para Dios, por 2 razones. Y aquí quiero que vayan viendo la condición, hermano. Si usted no respeta a su mamá y a su papá, ¿a quién usted va a respetar? Eso es lo que decía Agustín. Si yo no he podido respetar a mi madre y a mi padre con lo que he vivido, que he visto su amor hacia mi persona, ¿cómo voy a respetar, cómo voy a tratar a otra persona? Ven el fundamento del 5º mandamiento. Esa es la primera razón. La segunda la vemos en Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que se resisten, ¿qué hacen? Acarrean condenación para sí mismos. La razón primordial es que el diseño de Dios es un diseño jerárquico, es un diseño autoritario. ¿Ok? En las casas no hay democracia, necesariamente. Hay orden y jerarquía establecido por Dios. ¿Ok? Ahora, alguien preguntará, pero si mi papá fue malo conmigo, y si mi mamá fue mala conmigo, y si mi mamá no me mostró amor, cariño, y si mi papá fue un déspota, irreverente y grosero, ¿por qué tengo que honrarlo? Bueno, mis amados hermanos, fíjense primero, este mandamiento está dirigido al pueblo de Dios, a quienes están en relación con Dios. Es lo primero que hay que ver. Este mandamiento tiene en mente cuál es mi identidad en Dios. Es la manera en la que estamos llamados a vivir aquello que decimos que somos de Él. No por mi papá, no por mi mamá, no por mis gobernantes, no por mi jefe. Mi conducta es la que es por Dios. Es lo primero que hay que entender. Y quisiera mostrar un ejemplo bíblico, hermanos, mientras avanzamos. Ustedes se acuerdan de David y Jonatán, ¿verdad? Los dos eran grandes amigos
tenían muchas cosas en común. Ambos eran grandes guerreros. Ambos amaban al Señor. Ambos tenían a los filisteos como sus enemigos en común. Pero ¿sabe qué? Ambos tenían en común un peor enemigo que los filisteos: el rey Saúl. Y es curioso porque ahí hay dos relaciones jerárquicas que nos dan buenos ejemplos. Saúl estaba relacionado con Jonatán como hijo, y Saúl estaba relacionado con David como el rey. Y el rey Saúl, ustedes conocen que para lo último era amargado, grosero, asesino, y lo importaba un comino con cualquiera, ni siquiera con su hijo. ¿Recuerdan el caso cuando Saúl decretó: nadie come hasta que ganemos la lucha? Y Jonatán no había escuchado y comió un poquito de miel. Lea conmigo 1 Samuel 14, versículo 44, la palabra del rey Saúl, perdón. Cuando se enteró Saúl que su hijo murió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Ese es su papá, ¿ok? Ese es su papá. Y bueno, hablamos de David, sería como: ¿cuántas veces trató Saúl de matar a David? Varias. Pero ¿por qué estoy contando esta historia, mis amados hermanos? Tanto Jonatán como David, aún en el carácter de Saúl, honraron a Saúl. No por ser Saúl, sino por la autoridad que Dios le dio a Saúl. Honrando al rey, ellos entendían que estaban honrando a Dios. Esa es la actitud correcta. Ahora, no diciendo que es actitud fácil. No. Eso se hace en el poder de Dios. Eso se hace en el entendimiento del Evangelio. Sin el Evangelio, lo que yo le acabo de decir, mis amados hermanos, es imposible. ¿Saben por qué más, mis amados hermanos, esto es importante para Dios? Piénselo conmigo un momento, hermanos. Dios mismo utiliza estos títulos de Señor y de Padre. ¿Van a pensar? Dios se identifica como Padre, nosotros oramos a Él como Padre, pero también lo llamamos Rey y Señor. ¿Cierto o falso, mis amados hermanos? Le decimos Dios, y al poner la figura de autoridad en el mundo, nos apunta a nuestra relación de autoridad con Él, a la realidad de nuestra relación con Él. Lean, por ejemplo, conmigo Malaquías 1:6, del Señor juzgando al pueblo, y noten la palabra o noten la analogía que está haciendo el Señor. Malaquías 1:6, el hijo, ¿qué hace? Honra al padre, y el siervo, ¿qué hace? Honra a su señor. Y dice entonces el Señor: si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros los sacerdotes, que, note la palabra, menospreciáis mi nombre y decís: ¿en quién menospreciar mi nombre? ¿Violaron el quinto mandamiento los sacerdotes? Sí, porque menospreciaron la honra al Señor. Entonces, mis amados hermanos, el punto que quiero que vean aquí es que nosotros entendemos nuestra relación con Dios a través de todas estas relaciones. Cuando somos padres, podemos comprender cómo somos con Dios. Muchas veces he sido consciente al ver mi trato con mi hijo, como yo he sido con el Padre Celestial. Y he tenido que pedirle al Señor: perdóname. Porque Él es el Padre. Él es el Padre Supremo. Nosotros somos padres temporales. Él es Padre eternamente y para siempre. Por ende, mis amados hermanos,
¿Cuál es nuestra esperanza? Porque la realidad es que todos nosotros hemos de alguna manera violado el quinto mandamiento. Todos nos hemos rebelado como el hijo pródigo y hemos dicho: queremos hacer lo que queremos hacer. Dame lo mío, yo voy a hacer lo mío. Todos hemos encontrado un momento en el que no nos hemos querido someter. Nos hemos rebelado a quien nos lo ha dado todo y que solamente quería nuestro bienestar. Al hijo pródigo lo estaban echando. Estaba siendo cuidado, estaba siendo atendido, era heredero de todo, pero quería subir fuera. Todos caemos en el espacio segundo de Timoteo 3. Me gustaría que lo leyeran conmigo, mis amados hermanos. Segundo de Timoteo 3, versículo 2, hablando de las épocas últimas que en las que estamos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Es el currículum de la mayoría. Algunos caemos en todos, algunos caemos en alguna, pero el punto es que todos somos culpables. Y según lo que leímos en Éxodo, merecemos algo. ¿Qué merecemos como hijos contumaces y rebeldes? Según el Deuteronomio 21, merecemos la muerte. Merecemos nuestras lámparas apagadas y oscuridad tenebrosa. Oscuridad tenebrosa y eterna es lo que merecemos. ¿Saben qué es lo que es también el quinto mandamiento, mis amados hermanos? El quinto mandamiento es un recordatorio a mirar al Hijo perfecto, al que cumplió perfectamente el quinto mandamiento. Porque el Señor, cuando caminó entre nosotros, honró a sus padres terrenales perfectamente, cumpliendo toda justicia y, por cierto, dejando un ejemplo para nosotros. Recuerdan, hermanos, aún cuando tuvo que irse porque su comisión redentora lo llamaba, su madre no quedó desamparada, ¿cierto? Aún en su último momento le dice a Juan: hijo, ahí tu madre de tu hijo, asegurándose que su madre estuviera cubierta, estuviera protegida, estuviera guardada. Hasta en el último momento nuestro Señor fue ejemplo. Y no solamente eso, mis amados hermanos, sino que honró perfectamente también a su Padre Celestial, trayendo gloria a su nombre y complaciendo a su Padre. Mateo 3:17 nos dice que en el bautismo hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él tenemos que escuchar, a Él tenemos que mirar, mis amados hermanos. Dice Mateo 4:17, al inicio de su ministerio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mis amados hermanos, Él es nuestra esperanza, porque todos somos quebrantadores de la ley. Todos hemos violado el quinto mandamiento. Todos hemos violado de alguna manera la extensión del quinto mandamiento. Y todos hemos violado principalmente al objeto del quinto mandamiento, que es el Padre Celestial. Pero en Él tenemos nuestra esperanza, porque Él sí cumplió el mandamiento por usted y por mí. No solamente para redimirlo y salvarlo, sino para entonces transformar sus relaciones. Ahora los hijos podemos obedecer a los padres en
el Señor. Eso es lo que dice Efesios 6:1, ¿verdad? Ese en es lo que hace el efecto, porque ahora lo hacemos en Cristo. Nuestras afecciones son diferentes. No esperamos la perfección de nuestro Padre, sino que miramos detrás de la imperfección de nuestro Padre al Padre celestial. Hijos, obedezcan a sus padres en el temor del Señor. Y al mismo tiempo se nos dice: padres, disciplinemos a nuestros hijos en el temor del Señor. Y el temor del Señor no provoca a ira a nuestros hijos. La obra de Cristo en la cruz del Calvario, mis amados hermanos, no anuló la ley, sino que la transformó de una manera que usted y yo quedamos capacitados en el poder del Espíritu para cumplirlas. Ahora no podemos comprender, mis amados hermanos. Por eso ahora podemos leer Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor del Señor, y no nos ponemos bravos, porque entendemos, se nos ha dado un nuevo corazón en Cristo. Ahí es el que hay que mirar. Quisiera, mis amados hermanos, en los últimos minutos que me quedan, que veamos la razón del mandamiento. Aquí es donde trataremos de responder la pregunta: ¿por qué debemos hacer todo lo antes mencionado? Ahora, mis hermanos, hay una respuesta corta y hay una respuesta larga. La respuesta corta es: porque Dios dijo ya. Y eso debería ser suficiente. Porque obedecer a nuestros padres trae gloria a Dios. Someternos a las autoridades trae gloria a Dios. Note Colosenses 3:20. Hijos, obedecer a nuestros padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Y ya eso debería ser suficiente para usted y para mí. Sin embargo, qué grande es Dios, mis amados hermanos, que junto con eso añade una promesa. ¿Saben cuál es la promesa, mis amados hermanos? La promesa nos da indicios de que el cumplimiento del quinto mandamiento es la clave de la prosperidad. No solo del individuo, sino también de la comunidad, de la sociedad. Noten lo que dice la segunda parte de nuestro texto, versículo 12 de Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, hermano, ¿qué no quiere decir eso? ¿Quiere decir que si yo obedezco a mi mamá y papá, soy inmortal? No. ¿Quiere decir que como obedezco a mi mamá y papá voy a vivir hasta los 233 años? No. Pero el principio que el Señor quiere ratificar aquí, ya sea que le dé 145 años, 200 años, 100 años, es que hay beneficio en obedecer el quinto mandamiento. Reconocer la autoridad divina siempre repercute en la prosperidad del individuo que se sujeta. Porque Dios quiere, como buen padre, ni bien ni mal, ni bien, ni bien. Ese es el principio que los padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que la obediencia al Padre es por su bien y que el Señor quiere su bien. No solamente en mi casa, sino en el territorio de lo que debemos tener ahí. El Señor nos da. Queremos un mejor Colón, como decía esta mañana. Necesitamos menos de la lista de 2 de Timoteo. Menos soberbio, menos amado, menos desobediente a los padres, menos. Y necesitamos más almas redimidas por el Evangelio. Y veremos entonces la prosperidad. Hermano, Cristo tiene promesa. Y el Señor cumple su promesa. Quiere que te vaya bien. Sigue la identificación. Es lo que dice el Señor. No se lo ha dicho usted a su hijo. No se lo ha dicho usted a su hija. Quiere que te vaya bien. A mi caso. Es lo mismo que le dice el Señor a todos sus hijos.
todos pueden. ¿Sabe qué pasa? A veces los cristianos, a nuestro Padre Celestial, a veces no honramos a nuestro Padre Celestial. 4 puntos de aplicación y me callo. Si sus padres están con vida hoy, mis amados hermanos, ¿cuál es su actitud hacia ellos? ¿Cuál es el trato hacia ellos? ¿Cómo se comporta hacia ellos? ¿Hay honra? ¿Hay honorabilidad? ¿Hay amor? ¿Hay obediencia? No importa si usted tiene 65 años, usted puede ser reverente a su padre. No importa si tiene 85 años, usted puede ser reverente a su padre. Y más aún si el Señor se lo mantiene con vida, con 85 años. Considérese bendecido, extra bendecido. Me gustaría a mí poder escuchar los consejos de mi padre hoy. No tanto. Entonces, todos podemos honrar a nuestros padres. Todos podemos examinarnos y enseñar a nuestros hijos lo mismo. La segunda aplicación que quiero que entiendan, mis amados hermanos, no dejen que el mundo les haga pensar que la maternidad o la paternidad no son honrosos. El mundo dice que ya la familia no importa. ¿Para qué ser mamá? ¿Para qué ser papá? Sexo desenfrenado sin responsabilidad de lo que vemos cometiéndose por todos lados, desde la revolución sexual, desde los 60 hasta hoy. Pero ser padre y ser madre, no solamente biológico, hermano, también quiero que me entiendan, porque la Biblia también enseña el llamado a la adopción. Es bíblico, porque es un testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. La maternidad y la maternidad es honrosa. Hermanas, atendiendo a sus hijos pequeños, a sus hijas pequeñas, no dejen que el mundo le diga que usted está perdiendo algo, usted está ganando más, porque está viviendo por Cristo y para Cristo. Tres, hermano y hermana que me escuchan, te preparas por la gracia de Dios en lo que el Señor te ha llamado, ya sea como hombre o como mujer. Te estás preparando en la gracia de Dios para ser esposo o para ser esposa. Te estás preparando en la gracia del Señor para ser padre o para ser madre. Te estás preparando en la gracia del Señor para ser jefe, empresario o colaborador. Porque todos los políticos, pero todos los cristianos, pero todos los empresarios capitalistas son corruptos, eso es cierto. Y si faltan más, usted puede ser uno más. Se está preparando usted para ser jefe. Se está usted preparando para ser entonces un colaborador de testimonio en la jerarquía que el Señor lo ha puesto. Se está preparando usted para ser un gobernante o gobernador. ¿Y sabe qué, hermanos? ¿Por qué no pueden haber cristianos en la asamblea? ¿Por qué no pueden haber cristianos siendo el órgano civil, el magisterio civil, como dice Romanos 13? Cuando entendemos el 15 mandamiento, sabemos que Dios es soberano en todas las esferas. El gobierno no le pertenece al mundo, el gobierno le pertenece a Cristo. Mi casa no le pertenece al mundo, mi casa le pertenece a Cristo. Mi empresa no le pertenece al mundo, mi empresa le pertenece a Cristo. ¿Me entienden dónde voy? El Señor es soberano en todas las cosas. Por eso la pregunta final es la gloria de Dios la meta en toda nuestra relación? ¿Es Él y su gloria lo que busco en todas y cada una de las relaciones en las que Él me ha puesto? Si lo es, la gloria sea su nombre, Él es bendecido. Si no lo es, vayamos al Señor en arrepentimiento. Él es nuestra única esperanza. Señor, bendiga ricamente, mis amados hermanos. Amén. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que tú estableces principios, preceptos por los cuales tú te
lidias con tu creación. En esta hora, Señor, te rogamos por tu provisión, rogamos por tu ayuda, Señor, que podamos ser obedientes, que podamos ser personas que honran aquellas instituciones, aquellas posiciones jerárquicas en las cuales tú nos has puesto debajo. Ayúdanos, Señor, a comenzar en el hogar. Ayúdanos, Señor, a continuar en el ambiente civil. Ayúdanos, Señor, a continuar también, inclusive en el ámbito eclesial, que podamos entender que todas las autoridades están establecidas y decretadas por ti para tu gloria. Ayúdanos a verte en medio de todas y cada una de estas posiciones jerárquicas y que podamos darte la honra que tú como Señor te mereces, darte la reverencia que tú como Padre te mereces. Todo esto lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y después de lo dice. Amén.